sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi Bueno, maldad. es un privilegio seguir estudiando la palabra de Dios. Estudiamos el Evangelio de San Marcos. Hemos visto que los discípulos pudieron ver que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. En esta segunda mitad del libro, iniciamos con la narración de lo que era su misión, la que no tenía nada que ver con temas políticos o militares, sino con la salvación de los pecadores por medio de su muerte y el pago de nuestra deuda. Para eso era su propia vida. Después de anunciárselos a los discípulos, llama a un compromiso mayor, donde cada discípulo verdadero ha de seguir e imitar los pasos del Maestro. Es decir, mientras viva en este mundo, debe negarse a sí mismo, sometiéndose en obediencia a la voluntad de Dios, tal como está revelado en su palabra, y aceptar sin reserva las consecuencias por causa de Jesús y del Evangelio. Esto incluye el sufrimiento físico y aún la muerte, entregándose abnegadamente a seguirle por toda la vida. Nuestro pasaje de estudio de hoy es el capítulo 9, versículo 2 hasta el 13. Nos encontramos con esa manifestación gloriosa que cumplió la predicción de Jesús. Nuestro tema es Jesús resplandeciente. Subamos al monte alto que nos narra Juan Marcos y participemos de este momento que se manifiesta la gloria y poder de Dios, que nos da la seguridad de una esperanza gloriosa después del sufrimiento. Estamos ante un maravilloso evento que confirma la confesión de Pedro: tú eres el Cristo. Asimismo, cumplió la predicción de Jesús: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El versículo 1 de este capítulo 9. 6 días después de que Jesús había dicho que algunos no morirían hasta ver una manifestación poderosa del reino de Dios, se dan estos acontecimientos. Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, tal como lo había hecho anteriormente cuando fue a la casa de Jairo, llevándolos aparte a un monte alto, muy probablemente alguna parte del sur del monte Hermón, ubicado al noreste de Cesarea de Filipo. Encontramos en la Biblia que el monte alto era un lugar escogido por Dios para realizar grandes manifestaciones poderosas. Recordemos a Moisés en el monte Sinaí. En presencia de estos tres discípulos, Jesús se transfiguró. Fue cambiado a otra forma. Cambió no solo su apariencia externa, sino todo su cuerpo fue glorificado. Juan Marcos, de forma impresionante, nos comenta: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tantos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La gloria de Dios se manifestó en el Señor Jesucristo. ¿Cómo quedarían los ojos de los discípulos ante tanto brillo? Sobresale la expresión de a quien damos los créditos en su carta, sí, a Pedro. Él nos dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué majestuoso momento para Pedro, para Juan y Jacobo en ese momento de la transfiguración. No solo eso, dos grandes personajes importantes del Antiguo Testamento aparecieron milagrosamente: Elías y Moisés, quienes conversaban con Jesús. Su tema es servir dando su vida en rescate por muchos, basándonos en lo que nos centra el versículo de Marcos 10:45. Claro, era tema de hablar de ese maravilloso lugar que iba a tomar por nosotros, pagar nuestro precio, rescatarnos en su servicio, darnos la salvación. Moisés, en su papel de libertador y legislador de Israel, representaba a la ley.
Elías, defensor de la ley y la adoración a Jehová, representa a los profetas. Su presencia confirmaba el papel de Jesús como Mesías. Ellos son los testigos de que Jesús es aquel que hablaron en el antiguo tiempo. Pedro exclamó: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Juan Marcos nos indica que Pedro no comprendía lo que pasaba, ya que estaban espantados por esta impresionante manifestación de gloria y poder. ¿Podría estar pensando Pedro que los 3 son iguales en importancia al ofrecer 3 tiendas o enramadas? ¿Creería que ya había venido el reino? ¿O se estaría resistiendo al sufrimiento que había dicho Jesús que iba a pasar? Todo esto puede estar pensando la mente pequeña de Pedro. Siguen esas manifestaciones poderosas. Vino una nube que les hizo sombra, tal cual se manifestaba la presencia temible de Dios allá en el Éxodo. Desde la nube se oyó una voz, tal como lo había hecho cuando Jesús se bautizó. El Padre habla, el Padre dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. La posición de Jesús como Hijo lo coloca por encima de todo lo creado, incluyendo los seres humanos. En este caso está sobre los que han aparecido juntamente glorificados con él, Moisés y Elías. El Padre da un mandato: a él oíd. Esto significa obedecer. Sí, a él debemos obedecer. Específicamente se nos dice: a quienes los hombres debemos reverenciar de todo corazón, a Jesús, el Hijo de Dios. Al ver los discípulos, ya no está la nube, Moisés ni Elías. Jesús ahora está solo. Ya Moisés y Elías habían terminado su obra. Ahora es Jesús, el amado Hijo de Dios, que le debe llevar a cabo. Desde este momento en adelante solo debían de ver a Jesús. Se acrecienta el compromiso de ser sus seguidores, de tomar su cruz y de seguirle. Mientras descendían del monte, Jesús les dijo a los 3 discípulos que guardaran silencio sobre lo que habían visto hasta después de su resurrección. Juan Marcos nos ha narrado momentos en los que Jesús decía a las personas que no lo comunicaran, que no lo manifestaran a otros. Esas poderosas manifestaciones u operaciones, sean una sanidad, sean una liberación o la confesión que hicieron los discípulos al reconocerle como el Cristo. Ahora nos da el último mandato de Jesús, de guardar silencio, y el único en el que dio un límite de tiempo. Solo cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado se podía decir. Los 3 discípulos guardaron el mandato de Jesús. Discutían entre ellos sobre la resurrección de Jesús de los muertos. Ellos creían en una resurrección futura. Su confusión lo hacía la muerte y resurrección de Jesús, que no habían comprendido totalmente. Los eventos que acababan de presenciar les provocaron a hacer otra pregunta. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les contestó que Elías ya había venido en cumplimiento de la profecía. Sus palabras y le hicieron todo lo que quisieron. Nos recuerdan el triste caso del maltrato que Juan el Bautista recibió a manos de Herodes. La aparición de Juan el Bautista es un cumplimiento de las profecías acerca de la vida de Elías. Aprovechando Jesús para enseñarles su sufrimiento en cumplimiento de lo dicho a sí mismo por el profeta, para hacer saber de su sufrimiento, muerte y resurrección. Reflexionemos e interioricemos. Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo para que comprendieran
que Jesús moriría en la cruz y que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús quiere que creamos estas dos cosas: que Él vino, que sufrió y murió en la cruz, que Él realmente es el Hijo de Dios. Él es el Rey. Un día vendrá y le veremos resplandecer como lo vieron estos 3 discípulos. ¿Crees estas cosas de Jesús? Dios habló desde el cielo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escucharlo significa obedecer. ¿A quién escuchas? ¿A quién le obedeces? ¿En quién crees? ¿En quién confías? Dios nos habla desde el cielo. Moisés y Elías representan la ley y los profetas. En la Biblia es el Antiguo Testamento, donde se nos prometió la venida del Hijo de Dios. Tan cierta su manifestación ante los discípulos, así es la Biblia, la verdadera palabra de Dios. Ella nos habla de la obra de Jesús, del Hijo de Dios que iba a venir, que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ascender, que iba a regresar. Nosotros debemos creer siempre lo que Jesús dice en la Biblia. Dios nos dice que le escuchemos a Él. Un día Jesús regresará resplandeciente como el sol y querrá saber si le escuchaste. Si le escuchaste, le reconoces como tu Señor y Salvador, vivirás obedeciendo lo que Él te manda. Si es así, al venir te llevará a vivir con Él por la eternidad. Por eso fue que sufrió, murió por ti en la cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre, y le esperamos que venga otra vez. Si no tienes seguridad de ello, en este mismo momento te estoy hablando de Jesús, al único que quiere el Padre que escuchemos. Confía en Él, pon tu vida en sus manos, dile que perdone tus pecados, que entre en tu corazón, que desde ahora en adelante quieres vivir obedeciendo y agradando solo a Él, que sea tu Señor y tu Salvador. Escúchale sobre todas las cosas, obedécele sobre todas las cosas, confía en Él sobre todas las cosas. No hay nadie más grande, no hay nadie más sublime, no hay nadie más alto, no hay nadie más digno de honor, no hay nadie más digno de gloria, no hay nadie más de reconocimiento que sea Jesucristo nuestro Señor. Nuestra meta principal debe ser seguir a Cristo a donde quiera que Él vaya. Debe ser escuchar su voz, debe ser estar obedeciéndole a Él. Debe ser un placer obedecer y hacer lo que Él nos manda. Escucha sobre todo las cosas de Él. Obedécele sobre todo las cosas a Él. Confía en Él sobre todas las cosas. Esperamos su venida y Él, resplandeciente tal cual sol, vendrá y nos llevará. Por eso Él murió en la cruz, para comprar, para darte el pago por ti, ser tu servidor y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. A eso vino el Hijo de Dios. Se les ama. Que Dios les bendiga más. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro
más de lo que soñé.